y hay 5 especializaciones de analítica, de e-commerce, una súper novedosa de Internet of Things, que se acaba de lanzar, es la primera que hay en España. Y en Barcelona, aparte de los cursos que tenemos ahora, en octubre tendremos 3 cursos a la vez. Un programa de especialización de e-commerce, y de ahí el que tengamos este evento hoy. Un programa de superior de Digital Business de 110 horas, que es un programa muy transversal que toca todas las áreas de la empresa y te ayuda a desarrollar un proyecto. Más que nada, no porque queramos que vengan gente que quiera montar una startup, sino porque es una manera de que te ayuda a aplicar los conceptos que vas aprendiendo en clase. Por lo tanto, desde el día 1 se juntan grupos y vas desarrollando tu proyecto digital. Que si tienes suerte, desarrollas el que tú propones, pero eso se hace en grupo y no podemos obligar a nadie. Pero sí que es cierto que hay gente que viene con una idea de me voy a hacer millonario con este proyecto y desde el día 1 lo empiezan a desarrollar, ¿vale? Entonces, este curso, ya te digo, para mí es muy interesante porque no es tan largo como un máster, dura 3 meses, pero sí que ves muchísimas cosas. Y el tercer curso va a ser un programa para alta dirección. Ese que os comentaba, que es un curso que ayuda mucho a los directivos de las empresas a ser los líderes de esa transformación que están sufriendo todas las empresas, a pesar de que algunos directivos no lo hayan captado todavía. Y esto reconoceré no haberlo dicho nunca, ¿vale? Hoy, como os decía, normalmente los eventos que organizamos nosotros siempre tienen que ver con marketing digital, con e-commerce, pero más con temas de captación o fidelización o con herramientas de e-commerce. Hoy vamos a tocar algo que es totalmente nuevo para nosotros, que no por ello deja de ser importante. De hecho, yo estoy seguro que más de uno, y a mí me pasó, yo cuando monté mi primera startup, creo que se lo comenté a Pablo cuando nos conocimos, el tema de los Terms and Conditions, pues lo copiamos de no sé qué página web y todo lo que era legal para ahorrarnos ese dinero lo fuimos copiando y pirateando de donde pudimos. Hasta que el día que tuvimos dinero y contratamos a unas personas serias como son ellos y nuestros abogados casi nos denuncian por lo que habíamos hecho. ¿Por qué? Porque esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. No te digo, no voy a poner un baremo de la importancia que tiene, pero estoy seguro que muchas personas que montan algo o que ya tienen una página web, ese es un tema al cual no le dan ni la menor importancia. Y ellos seguro que me pueden corregir o refutar lo que digo, y es de vital importancia porque más de uno que yo conozco ya ha tenido más de un susto, ¿vale? Hoy tenemos unos invitados aquí estrellas que organizan uno de los eventos más potentes de Barcelona, los CEO Talks. Espero que no dejéis de venir a estos, pero podéis venir a los suyos, ¿vale? En los que una vez al mes organizan o invitan a un CEO de una empresa que viene a contar su experiencia, ¿vale? Como os decía, hoy vamos a ver temas legales relacionados con e-commerce y al final volveremos a ver. Esto suena fatal, ¿no? A mí me suena que va y viene, ¿no? No. Voy a probar con el otro. A ver, bueno, muchas gracias a Alejandro y a Pablo por haberse ofrecido a venir hoy a hablar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Mi nombre es Pablo Mancía, yo soy abogado, fundador de Delvi Asesores. Somos un... Perdón, escucho justo mis palabras justo detrás de mí, un poco raro. Os comentaba, soy abogado, mi especialidad es abogado mercantilista y mi compañero Alejandro es abogado especialista en Derecho de las Nuevas Tecnologías y de la Información. Y vamos a ver ahora acerca con la normativa y todos los puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de iniciar un negocio online. Entonces,
Vamos a dividir un poco la charla entre una parte en que daré yo y la otra que dará Alejandro, en la que mi parte yo hablaré principalmente sobre qué es un negocio, porque muchas veces decimos, no, estoy montando una página web, estoy desarrollando una aplicación, estoy, bueno, realizando un trabajo X o montando un proyecto X, y cómo lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo a título personal, lo estoy haciendo en grupo, con una sociedad, etcétera. Pasaremos un poco rápido por todos estos aspectos para que tengáis una visión clara de qué es lo que implica realmente la primera parte, que es un negocio, que al final es una empresa, ¿no? Una empresa que ya lo podemos hacer directamente como profesionales, como una sociedad. Y luego Alejandro entrará más en el tema de todos los aspectos técnicos y jurídicos acerca del compliance de web, todo el tema del aviso legal, los términos y condiciones, la política de privacidad, cookies y demás aspectos relacionados con estos requisitos. Muy bien. En cualquier momento, decíamos si hacíamos preguntas al final, pero realmente yo prefiero que me vayáis interrumpiendo y haciendo preguntas de lo que os vaya, las dudas que vayan surgiendo y los vamos poniendo resolver, ¿vale? Página web, un e-commerce y demás. Y lo primero que nos ponemos a pensar es en la idea, cómo vamos a captar a usuarios, cómo vamos a captar a los clientes y obviamente cómo vamos a ganar dinero con esto. Pero, claro, esto detrás tiene que tener una cierta regulación, ¿no? Cierta estructura. Entonces, las formas de iniciar un negocio, pues, más básicas, pues, o lo realizo individualmente como un profesional, entonces soy un autónomo, o lo hago a través de una sociedad mercantil, ¿vale? Y vamos a hablar de las principales diferencias. Pasaré por ello bastante rápido, pero para que os tengáis una idea, y seguramente alguno de vosotros lo tenéis claro, pero lo repasamos, es, que la principal diferencia entre iniciar una actividad como profesional o como una empresa, como una sociedad, es la responsabilidad que tendría uno, ¿vale? Si uno inicia una actividad como un autónomo, pues es totalmente responsable de esta actividad frente, a sus clientes, proveedores, acreedores, etcétera. En cambio, al montar una sociedad, una empresa, pues estamos limitando esta responsabilidad que tendríamos frente a todos estos agentes. Otro punto muy importante y muy lógico y es el tema de los impuestos. Claro, si iniciamos una actividad de una forma como una sociedad, pues tributaremos con un impuesto de sociedades, y si lo hacemos a través de un autónomo, pues tributaremos por impuesto de la renta de las personas físicas. Aportación inicial, no sé si lo hablaremos más adelante, pero sabéis que para constituir una sociedad, para montar una empresa, pues tendremos que aportar un capital inicial de unos 3.000 euros, que es el capital inicial para iniciar para montar una empresa. En cambio, la seguridad social y en la agencia tributaria. Y luego, finalmente, costes de administración, ¿vale? Esto es algo muy importante porque los costes que tendremos como un autónomo serán muy diferentes a los costes que tendrá una sociedad. Generalmente, una sociedad tendrá unos costes de administración mucho más elevados, más elevados, no mucho más elevados, pero sí más elevados que una actividad que realicemos como un profesional, ¿vale? Bueno, dicho esto, pasaré muy rápidamente sobre cómo sería si nos constituimos como un autónomo. Pues es muy sencillo, no se necesita ninguna aportación inicial, simplemente tenemos que hacer unos trámites frente a oficinas públicas, que es ante Hacienda, darnos de alta en actividad, y en la Seguridad Social, darnos de altos. Y también habréis oído pues, acerca de esta temida cifra, ¿vale? Que es lo que nos toca, a todo el mundo que trabaja como un profesional autónomo, pagar mensualmente, ¿vale? Esta es la cuota base que tiene cualquier autónomo ahora en España. Sin embargo, hay unos descuentos, hay unas bonificaciones que vamos a hablar a continuación, ¿vale?
Estas son las bonificaciones que actualmente están vigentes para cualquier nuevo autónomo, cualquier persona que se diera de alta hoy, que no se hubiera dado de alta en los últimos 5 años o que nunca hubiera recibido una bonificación por parte de la Seguridad Social, ¿vale? Esta es la famosa cuota de los 50 euros durante los primeros 6 meses y aquí hay una serie, bueno, escalado de unos series de una serie de periodos en función de la edad del profesional, del autónomo, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? ¿Vale? Pues, bueno, como podemos ver, sobre la cuota base, que es de 267, pues tenemos realmente unas deducciones en los primeros meses de actividad que, en teoría, pues nos ayudaría a iniciar una actividad sin pues, tener unos costes muy elevados al inicio. Vale. En cuanto a obligaciones fiscales, pues un autónomo pues, tendrá que emitir sus facturas pues, con IVA, así, realizando las retenciones de IRPF correspondientes. Y aquí os pongo un ejemplo, bueno, muy claro y muy rápido sobre cuál sería una retención de un IRPF de un autónomo que ahora mismo, este año, puede estar realizando entre un 7, si es la primera vez que se ha dado de alta, durante este año y los siguientes 2, o un 15 si aplicamos la retención normal, ¿vale? Y aquí podríais ver un ejemplo de una factura de, digamos, neto abajo. Bueno, neto deduciendo el IVA porque el IVA lo tendríamos que pagar trimestralmente, ¿vale? Bueno, de lo que haya establecido el gobierno. Tú puedes optar por iniciar un 7% el año en que te das de alta y 2 años más, ¿vale? Hace 2 años era un 9. Entonces, simplemente redujeron los tipos de interés, los tipos de aplicar las retenciones, entre un 7 y un 15. Solo que empieces una actividad ahora. Bueno, como os decía, vamos pasando rápido por el tema de autónomos y sociedades. En una sociedad limitada, pues es totalmente diferente. Y aquí os pongo los pasos así bastante detallados sobre cuáles serían los pasos a seguir para abrir una sociedad limitada. Vamos a hablar de una sociedad limitada porque es el tipo de sociedad mercantil que en un 99,9% de los casos pues constituiremos para iniciar un negocio, ¿vale? Pediremos un certificado de denominación del nombre de la sociedad, abriremos una cuenta del banco depositando 3.000 euros inicialmente y firmaremos ante notario unos estatutos, se obtendrá un NIF de la sociedad, se inscribirá en el registro mercantil y una vez realizado, ¿vale? Los puntos críticos que tenemos que tener en cuenta a la hora de constituir una sociedad, aparte del capital social inicial mínimo, es que tenemos que nombrar un administrador, ¿vale? Tendremos la opción de nombrar un administrador único, administradores solidarios, es decir, que indistintamente podamos actuar uno u otro. Mancomunados, en este caso tendremos que actuar los 2 administradores siempre juntos y podríamos constituir un consejo de administración, que generalmente esto lo constituyen pues unas sociedades bueno, que hayan pasado, por ejemplo, por unos procesos de financiación en el que bueno, los inversores quieren estar dentro del consejo de administración para tener un poco de control sobre las decisiones del día a día de la empresa. ¿Por qué digo que es un punto crítico? Porque el administrador tiene que pagar una cuota de seguridad social, ¿vale? Lo más normal es que si es un administrador que es socio y que tenga más de un 25% de la sociedad, tenga que darse de alta como autónomo, ¿vale? Y aquí viene la mala noticia porque las bonificaciones que habíamos visto antes ya no aplican en el caso de que sea un administrador societario, ¿vale?
Entonces nos daríamos a la cuota básica, a la cuota normal, ¿vale? Si decimos, vale, pues no tendré un 25%, tendré menos de un 25% y seré el administrador, pues no tendrás que ser autónomo, ¿vale? No tendrás que ser autónomo, pero tendrás que cotizar en un régimen especial asimilado, que la cuota, ya adivináis, pues ronda por ahí por los 300 euros igual. Y si decís, vale, pues pongo a mi primo, que ya es administrador, que ya es autónomo. Bueno, no, porque si ni siquiera es socio, es decir, solo es un administrador y tiene un 0% del capital de la sociedad, entonces no tiene que ser autónomo, ni siquiera tiene que ser un trabajador en régimen especial, sino que tendrá que ir a un régimen general, como que si fuera un empleado, y cotizar como tal, aunque no se le pague. ¿Y por dónde está la cuota mensual que tendría esta cotización? Pues igual, sobre los 300 y pico euros, ¿vale? Entonces, conclusión, la cuota de seguridad social de un administrador, pues esta no os la quitaréis y rondarán sobre siempre esta cantidad máxima de cotización, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre este punto? Vale. Hay un punto muy importante, sobre todo para quienes están empezando desarrollando pues una plataforma online, una aplicación, y son las posibilidades de realizar aportaciones de bienes para constituir una sociedad, ¿vale? Hablábamos que para constituir la SL tenemos que hacer una aportación de un capital mínimo de 3.000 euros, pero este capital de 3.000 euros puede ser dinerario, 3.000 euros, abrir una cuenta y poner 3.000 euros, o podemos hacer aportaciones no dinerarias. ¿Qué significa hacer no aportaciones dinerarias? Pues por ejemplo en este caso, tenemos 3 socios a partes iguales y constituirá una sociedad con capital social mínimo, 3.000 euros. ¿Y qué es lo que hacen? Pues cada uno aporta un ordenador y dicen que lo valoran en 1.000 euros ese ordenador. ¿Eso es posible? Sí. ¿Vale? Por otra parte, también podemos aportar bienes intangibles, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos, y aporta un diseño, aporta un logo, aporta una marca, por ejemplo, y la valora en 1.800 euros. ¿Esto es posible? Sí, también es posible. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, pues cuando realizamos aportaciones no dinerarias, el socio que hace esta aportación es responsable frente a la sociedad y frente a terceros que el bien que ha aportado tiene el valor que él declara. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que dentro de 2 años, en el caso 2, o en el caso 1, pues obviamente los ordenadores no van a valer 1.000 euros, la sociedad se tiene que disolver y tiene que pagar deudas, y al disolver significa vender sus activos. Nadie va a comprar ordenadores por 1.000 euros de 3 años de antigüedad. Por lo tanto, esto significa que los socios tendrían que poner de su bolsillo cada uno 1.000 euros, que es lo que dijeron que valían los bienes que ellos han aportado. ¿Vale? El ordenador es bastante claro, pero aquí habíamos puesto el ejemplo para hacerlo con 3.000 euros. Pero también podríais pensar, hombre, puedo aportar esta página web, esta plataforma online que yo he desarrollado y que le he puesto tantas horas, he invertido tanto tiempo, y yo calculo que esto en un trabajo que si lo encargarías a un profesional o a una agencia, pues valdría 20.000 euros. Puedo constituir una sociedad y decir, estoy aportando esta plataforma online y la valoro en 20.000 euros. Sí, podrías hacerlo, pero claro, tienes esta incidencia, esta responsabilidad de que tú responderás en el futuro por 20.000 euros, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre este punto? Sí, sí. Ahora vamos a esto. La única forma en que no puedes responder, no ser responsable por la valoración que tú estás realizando del bien, es pedir que un experto independiente lo haga, es decir, que periten ese bien en tu nombre.
En la práctica, esto lo hacen, por ejemplo, si tú me dices que quieres aportar un bien inmueble, un vehículo, ¿vale? Algo que vas a realizar una valoración importante. Pero si vas a valorar una página web por 2.000, 3.000 euros, te saldrá más caro el experto independiente. También te la puede valorar por 50.000 o 100.000 euros, es posible que sí. No, lo que tienes que hacer es ir al registro mercantil y decir, quiero hacer esta aportación de bienes no dineraria y quiero que me nombren un experto independiente para valorar el bien que quiero aportar. Respondes. Tú vas al notario y dices, yo aporto esto, lo describes y dices, y digo que vale tanto. ¿Vale? Sí. Sí. Bueno, puede ser dos cosas, que el logo simplemente sea un diseño, porque un diseño lo puede hacer cualquiera, es decir, yo hago ahora un diseño en un papel y digo esto es para la sociedad y lo aporto por X, pero realmente el nombre correcto jurídicamente tendría que ser una marca. Una marca está inscrito en el registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Entonces, si lo haces de esta forma, como es un bien, es un derecho susceptible a estar inscrito en un registro, habrá un cambio de titular y pasará de ser de una persona física a ser un derecho de una sociedad, ¿vale? Y en caso que haya una disolución o una venta o lo que sea, pues se tendría que regular cómo se va a hacer este reparto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedes abrir el agua? Bueno, y así como hablamos las obligaciones que tenía un autónomo, pues podemos hablar acerca de las obligaciones que tiene una sociedad desde el momento de su constitución, ¿vale? Yo lo divido en dos fases. Una fase desde el momento de la constitución y otra fase desde que le damos de alta de actividad, ¿vale? Habéis oído hablar de las sociedades inactivas, ¿vale? Una sociedad inactiva es una sociedad que está constituida, inscrita en el registro mercantil, pero que no le hemos dado una alta de actividad. Por lo tanto, si no le hemos dado una alta de actividad, pues no tiene que presentar declaraciones fiscales, ni tampoco tiene que estar pagando el administrador la seguridad social. Pero, ¿qué es lo que pasa? Una sociedad inactiva pues no puede facturar y realmente no podría recibir tampoco facturas, es decir, no tener gastos, porque es una sociedad que está constituida, pero que no tiene actividad. ¿Vale? En cambio, desde el momento de su constitución, una sociedad tiene la obligación de presentar sus impuestos, el impuesto de sociedades anuales y realizar sus cuentas anuales cada año. Un ejemplo práctico, por ejemplo, tú y yo constituimos una sociedad hoy y por diferentes razones pues no le damos de alta de actividad hasta febrero del próximo año, ¿vale? Durante todo el 2016 no tenemos que realizar ningún tipo de declaraciones fiscales trimestrales, ¿vale? Ni tampoco tendríamos que pagar la cuota de administrador o seguridad social del administrador, ¿vale? Pero en el 2017, porque lo hemos constituido en el 2016, tendremos que presentar un impuesto de sociedades y unas cuentas anuales, ¿vale? Y aquí es muy importante determinar el momento en que se considera que podemos tener inactiva la sociedad, ¿vale? Porque muchos clientes nos dicen, oye, ¿puedo constituir la sociedad? Y mientras yo voy trabajando en el desarrollo de la aplicación, por ejemplo, de la página web, de la aplicación, etcétera, pues la tengo inactiva, ¿vale? Hasta cierto punto es posible,
Lo que pasa es que mucha gente confunde la inactividad con el hecho de empezar a recibir pagos de usuarios o de clientes. Y esto no es así. Es decir, yo pongo el ejemplo del bar, ¿vale? Que es similar, bueno, podemos hacer una analogía a una página web o un e-commerce. Es decir, tú alquilas un local y tienes que realizar unas reformas. Pues mientras estás haciendo esto, no estás realizando tu actividad principal que vas a realizar, que es la de ser un bar, la de vender cafés y comida a clientes, ¿vale? Por lo tanto, tiene sentido que no estés activo. E igual con una aplicación que está en desarrollo. Pero ¿qué pasa? Desde el momento en que abrimos la persiana y cualquiera puede entrar a tomar un café, ahí ya estás realizando una actividad. Pues igualmente, desde el momento en que tu página web, tu aplicación esté en el mercado, esté activa y cualquiera puede entrar, cualquiera puede hacer una transacción, cualquiera puede comprar en ella, estás activo. Otra cosa es que nadie entre, ¿vale? Que ese es el problema. Y aquí es la delgada línea, una línea muy fina en la que puedes determinar si estás activo o no estás activo, ¿vale? Pero no será en el momento en que empieces a cobrar de tus usuarios, de tus clientes. Bueno, aquí quería repasar un poco el tema que nosotros trabajamos bastante con empresas tecnológicas que tienen susceptibles, bueno, que están trabajando en un equipo de personas y que tienen bueno, unas necesidades financieras de financiación privada a través de inversores. Y es el tema del pacto de socios. Tener un pacto de socios desde el momento cero de que están trabajando en el proyecto es fundamental. ¿Qué es un pacto de socios? Es un contrato privado que rige las relaciones entre las partes de un proyecto, ¿vale? Lo pongo en contraposición a lo que son los estatutos sociales. Cuando hablábamos de los plazos para constituir una SL, dijimos, uno de los requisitos es firmar la escritura de constitución ante notario y habrán unos estatutos. Los estatutos nos dicen cómo es la sociedad, es decir, dónde está su domicilio social, cuál es su objeto social, cuál es su capital, cómo está organizado su órgano de administración. Nos dice cómo es la sociedad, pero no nos dice cómo funcionará en el día a día, que esto es lo que podemos regular en el pacto de socios. ¿Y por qué es importante un pacto de socios? Bueno, como ya dijimos, porque regularemos las relaciones entre las partes involucradas. ¿Con qué objetivo? Para evitar conflictos, ¿vale? Posiblemente el pacto de socios en sí no haga que se eviten los conflictos, porque los conflictos en las relaciones interpersonales pueden surgir siempre, pero si surgen estos conflictos, pues tendremos un contrato, tendremos las reglas del juego claras y tendremos tendremos y deberíamos tener una respuesta a cualquier posible situación que pueda generar un conflicto dentro de la sociedad, que la podamos resolver a través de lo que hemos acordado a través de este pacto de socios. ¿Vale? La gente nos dice, bueno, no necesito un pacto de socios porque somos buenos amigos, nos conocemos de toda la vida, es mi primo, es mi hija, bueno, una serie de situaciones, ¿vale? Pero realmente hay que ponerse en el peor escenario y realizar preguntas de qué pasa si, ¿no? Estos son algunos ejemplos. ¿Qué pasa si un socio abandona el proyecto? Es decir, me deja tirado con esto. ¿Qué pasa si inicia una actividad similar o bueno, se pone a hacer otra cosa que no tenía nada que ver con lo que habíamos pactado que íbamos a trabajar conjuntamente? ¿Qué pasa si necesitamos que entre alguien más? ¿Cómo vamos a hacer este tratamiento? ¿Lo vamos a tratar como un igual? ¿Le vamos a dar un porcentaje minoritario? ¿Le vas a dar porcentaje solo tú o le vamos a dar porcentaje los dos? Bueno, este tipo de situaciones. ¿Qué pasa si uno dijo, bueno, que era un excelente comercial y que iba a traer pues todos los clientes que necesitaba la empresa y nos damos cuenta al cabo de 6, 8 meses y tal que no ha conseguido nada de lo que nos había dicho y hemos constituido el 50%, ¿vale? Y en algún momento
nos encontramos en una situación que hay un bloqueo de la sociedad. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Vale? Y muchísimas otras situaciones que realmente hay que preguntarse en función de las características que tenga cada uno, cada proyecto, ¿vale? Muchas veces nos encontramos con el típico caso, bueno, somos 3 que estamos realizando esta aplicación, pero uno está trabajando en ello, otro está en paro y el otro está con un trabajo, ¿vale? ¿Cómo vais a regular la dedicación que tenéis cada uno en este proyecto? Pues pacto de socios. Regular diferentes variables que puedan pasar en cuanto a cuando ya estemos, bueno, cuando hay que constituir o cuando ya esté operativa o cuando, principalmente, bueno, cuando estemos ganando dinero, ¿vale? Que generalmente es cuando posibles conflictos pueden surgir. Entonces, pacto de socios importante desde el minuto 1 y no solo hacerlo, sino que muy importante hablarlo, porque este tipo de situaciones puedes detectarlas con tus potenciales socios antes incluso de realizar el pacto o de seguir trabajando juntos. Imaginaos ¿qué pasa si un socio abandona el proyecto? Y le planteáis a vuestro socio, bueno, pues haremos este proyecto y esta plataforma online y nos comprometemos a que este va a ser, nos vamos a centrar en ello durante 2 años. Y tu socio te dice, hombre, no sé, porque yo de aquí a 1 año pues pensaba irme una temporada a Londres, no sé, para aprender inglés. Pues, o cualquier situación por el estilo, y te puede parecer, oye, pues estamos montando algo que yo personalmente tengo una visión a largo plazo, que no lo estoy haciendo solo por pasar el rato. Y bueno, este tipo de charlas te puede dar una idea de cuáles son los objetivos o cuáles son los planes que tiene también tu socio, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre estos puntos? Vale. En un pacto de socios, ¿qué es lo que tiene que haber? Bueno, pensar un poco en todas las preguntas qué pasa si y tener claro más o menos qué es lo que queremos regular, pero al final habrán cláusulas de protección. ¿En qué sentido? Que protejan la continuidad del proyecto, ¿vale? Como cláusulas de permanencia, cláusulas de vesting, cláusulas de no confidencialidad, de no competencia, hablan cláusulas de control y cláusulas económicas, y estas principalmente entrarán en juego en el momento en que habléis con un inversor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el inversor pone dinero en tu empresa con un objetivo y un objetivo muy claro, que es ganar dinero, ¿vale? Obtener una rentabilidad de esta inversión que ha realizado una empresa. Por lo tanto, querrá controlar las decisiones en cierta medida y querrá asegurarse que hay opciones para que haya un exit. Un exit le llama que haya una venta o que haya una forma de que él pueda recuperar su dinero más una rentabilidad, ¿vale? No, a ver, un contrato, un pacto de socios, como dijimos antes, es un contrato privado. Por lo tanto, ¿qué es lo que podéis hacer? Podéis hacerlo desde hablarlo vosotros mismos y fijar unos puntos muy concretos de lo que queréis hacer. Podéis acudir a un profesional experto en estos temas y que os ayude y os oriente sobre qué es lo que podéis y deberíais regular. Y en sí hay muchísimas cláusulas que irán en función de cuáles son los objetivos de cada proyecto o de cada grupo. Y el tema del notario, realmente un pacto de socios podéis firmarlo ante un notario, pero también podéis firmarlo de forma privada como cualquier contrato privado que firmaréis con cualquier otra persona, ¿vale? Bueno, como os comentábamos, estos puntos del pacto de socios es muy importante en relación con procesos de financiación privada. Y con esto termino mi parte. Cuando cuando estamos montando un proyecto, generalmente, tenemos en mente que necesitaremos cierto capital, ¿no? Para crecer
y para montar equipo y demás. Pues, ¿cuáles son nuestras opciones para buscar financiación privada? Pues, no sé si estáis familiarizados con el término de las 3 Fs, de Family, Friends and Fools. Bueno, esto dice principalmente que tu primera opción de obtener financiación privada es acudir pues a tu círculo cercano, pues a tu familia, a amigos, a antiguos jefes, a compañeros de trabajo, a gente cercana o fools, que sería más bien entusiastas, es decir, no son inversores profesionales, pero que bueno, les gusta tanto el proyecto en el que estáis trabajando que quieren ayudaros a crecer y por lo tanto pues pondrán inversión y pondrán parte de su dinero para tener un porcentaje en la empresa y ayudaros a que el proyecto se haga realidad y crezca, ¿vale? Y las otras opciones pues es acudir a Business Angels y a fondos de capital riesgo, ¿vale? Pongo formas de financiación, que es muy importante determinarlas. Realmente cuando un inversor invierte en una empresa, ¿vale? La forma más directa es hacerlo a través de una ampliación de capital, ¿vale? Es decir, hemos constituido una sociedad, tenemos un capital social, tenemos unas participaciones cada uno de los socios y alguien entrará e invertirá en nuestra sociedad. Por lo tanto, tendremos que hacer una ampliación de capital para que este inversor tenga parte del porcentaje de la sociedad, ¿vale? Puede ser que antes haya utilizado la figura del préstamo participativo convertible o préstamo participativo convertible, es decir, oye, te dejo este dinero como un préstamo y vemos si más adelante ese dinero lo convertimos en capital, es decir, pasará de ser una deuda que tenías inicialmente con un inversor a pasar a convertirlo y darle participaciones en la sociedad, ¿vale? Y es importante que tengáis en cuenta que cuando estamos hablando de dar porcentaje, ¿vale? Porque esta es la forma en que nosotros hablamos, ¿no? Te daré un 5% de la sociedad y demás. Pero realmente esta forma de hablar es incorrecta porque nadie da, ¿vale? La única forma en que, ya sean desde la Constitución, cuando realizas la aportación de capital social inicial, estás comprando las participaciones. Ya sea cuando haces una ampliación de capital, estás comprando participaciones. Y si haces una compraventa entre los socios, es decir, no se aumenta un capital, sino que éramos 50-50 y ahora seremos 40-40 y 10, pues para que esto sea, tú tendrás que haberle dado, perdón, 40-40-20, tú tendrás que haberle dado 10 y yo tendré que haberle dado 10. Pero ese dado al final se traduce en una operación que es una compraventa de participaciones, ¿vale? Que esto no financia el proyecto, sino que simplemente es una transacción entre dos personas, ¿vale? Y bueno, otras opciones de financiación que como son, bueno, acudir a las típicas líneas de crédito pues que podría tener un banco o entidades de ayudas públicas como ENISA o ICF o Emprendetur, dependiendo del tipo de proyecto que sea. ¿Alguna pregunta sobre este punto? Bueno, como os decía, esto era para situarnos desde el punto de vista negocio, ¿vale? ¿Qué es lo que implica tener un negocio, iniciar un negocio? ¿Cómo lo haremos? Si lo haremos como autónomo, lo haremos como una sociedad. Y las formas, muy rápidamente, qué implica ser una u otra. Y trabajando desde una perspectiva de un equipo, pues además no solo es suficiente tener la sociedad, sino que a veces es importante regular las relaciones que tendremos con nuestros socios a través de un pacto de socios. ¿Vale? ¿Sí? Jueces. Ah, sí, perdón. Venture Capital.
Fondos de inversión. Bueno, Business Angel es, sí, es un empresario ángel, pero realmente es alguien con capacidad para apoyarte en tu negocio, con capacidad económica para apoyarte en tu negocio. ¿Y por qué se le llama Business Angel? Generalmente es gente que ha sido emprendedora o empresario por su parte y que ha tenido relativamente éxito y que tiene un cierto capital y por diferentes motivos pues le interesa pues reinvertir este capital pues en otros proyectos y en otros emprendedores. Sí, podría ser, pero realmente cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de un objetivo económico lucrativo, es decir. Sí, pero no estaríamos hablando aquí, estaríamos hablando de más entidades financieras, ¿vale? Luego, bueno, tenéis las opciones de participar en diferentes tipos de aceleradoras, incubadoras, etcétera, que también no lo llamarán un pacto de socios, pero al final, como que se quedarán con un porcentaje de tu empresa, pues se regulará de alguna forma esta relación en un pacto de socios. Muy bien, si no tenéis más preguntas sobre este tema, por mi parte he acabado. No sé cómo vamos de tiempo. Cualquier cosa me avisáis, acelero. Vale, mi nombre es Alejandro Vera Palencia, soy el responsable del área de propiedad intelectual y tecnologías de la información en Delvi. Fijaros un poco el viaje del emprendedor. Pablo ha estado explicando, bueno, desde la idea hasta que ya tenemos una actividad en marcha. Pablo ha estado hablando de la estructura de negocio que hay detrás. Bueno, primero estaría un equipo, un pacto de socios, una estructura de negocio y luego hay una actividad en marcha. En medio es de lo que voy a comentar yo, que es donde estarían pues, la protección de intangibles y ese compliance, que es esa información que estamos obligados a dar en nuestro escaparate online, que es el e-commerce. Yo voy a centrarme en estos dos aspectos, en compliance legal y en la protección de intangibles, porque como digo, como tenemos un escaparate online, tenemos una serie de activos como marcas, el software, etcétera, la aplicación. ¿Qué es el compliance legal? El compliance legal se trata de dos cosas, básicamente, de informar y de regular. Cuando hablamos de informar, ¿qué nos dice la ley? ¿De qué estamos obligados a informar? Estáis habituados seguramente a ver estos documentos en cualquier página web, en el footer, ¿verdad? El aviso legal, la política de privacidad, la política de cookies. En el caso de las aplicaciones, esto suele estar junto en los terms and conditions, ¿verdad? ¿Qué es el aviso legal? Pues fijaros, una vez ya tenemos la estructura de negocio, ya sabemos quiénes somos, de qué tenemos que informar. Tenemos que informar de nuestro nombre o denominación social, si somos autónomos o sociedad, de nuestra residencia o domicilio, dirección de correo electrónico, otros datos de contacto, como puede ser un teléfono, incluso los datos de inscripción del registro mercantil. Hasta aquí llega la ley. Toda esta información la tenemos que dar en un aviso legal o a veces también está en una simple frase, ¿verdad?, en el footer de la página web, pero siempre hemos de comunicar quién hay detrás de ese negocio online. La política de privacidad. Bueno, esto tiene que ver, seguramente estáis acostumbrados a ver los avisos de protección de datos. La protección de datos tiene una parte, digamos, de configuración detrás de un negocio, es decir, hay que inscribir unos ficheros, hay que tener un documento de seguridad, hay que cumplir con una serie de normativa en el seno de nuestra empresa y de cara a esa información online que hemos de dar está la política de privacidad. ¿Qué hemos de explicar en esa política de privacidad? Pues fijaros, la finalidad del tratamiento, es decir, vamos a recabar una serie de datos, en el caso de un e-commerce, pues los datos de los usuarios consumidores, vamos a necesitar su dirección, ¿verdad?, para enviarles el producto, etcétera. Todo eso, finalidad, pues explicar esto, explicar que somos los responsables de ese fichero que hemos registrado, eso que os decía, esa parte de cumplimiento de protección de datos que hay también detrás. También hemos incluso de comunicar, si tenemos un formulario, de esos datos que recabamos en el formulario, cuáles de ellos son imprescindibles y cuáles no, de las cosas que preguntamos, estamos acostumbrados a ver ese asterisco, ¿verdad?
el ejercicio de los derechos ARCO, que es acceso, rectificación, cancelación, oposición. Escribe este mail si quieres cancelar tus datos, si quieres acceder para conocer qué datos sobre ti tenemos como usuario. Y si realizamos cesiones y por qué las cedemos, si vamos a ceder esos datos y por qué. La política de cookies, los cookies, ¿qué son los cookies? Bueno, esos archivos, ¿verdad?, que se instalan en la terminal del usuario. La ley que nos dice, si son cookies que son estrictamente necesarios para prestar el servicio, por ejemplo, los cookies de personalización del usuario cuando se registra, y cuando se loguea, digamos, el tema del carrito, ¿verdad?, cuando compra la serie de productos y se van acumulando en el carrito, esta serie de cookies son imprescindibles para prestar el servicio. Lo que ocurre es que no se queda aquí, ¿verdad?, las cookies, sino que instalamos también cookies de analítica, cookies de publicidad, cookies de publicidad de terceros, por cualquier programa de fidelización, cualquier cosa, todas estas cookies ya pasan de lo imprescindible y entonces ya tiene que haber una política de cookies. Tenemos que entrar a explicar qué cookies tenemos exactamente y definir cuáles son y qué hacen. Y incluso hemos de explicar qué ocurre si tenemos que explicar cómo desinstalarlas. Normalmente se pone un enlace, ¿verdad? Si utilizas Firefox, sigue aquí, etcétera. Pero ¿qué ocurre si las desinstalan? Es decir, nuestro servicio seguirá siendo el mismo. Todo esto lo hemos de explicar en la política de cookies. Dejando ya de lado la parte de informar, ahora entramos a la parte de regular. Aquí ya es donde entramos ya propiamente al negocio que estamos prestando. En nuestro caso ahora un e-commerce. ¿Qué documentos suele haber? ¿De dónde se regula esto? Normalmente suele haber estos dos documentos que seguramente estáis acostumbrados a ver. A veces van juntos, a veces se separan. Las condiciones de uso y las condiciones generales de contratación. Sobre todo las condiciones generales de contratación están cuando media una pasarela de pago en la página web. Lo que ocurre es que como antes de esa pasarela de pago hay un registro previo como usuario normalmente. Entonces estos dos documentos suelen estar juntos en un e-commerce. ¿Qué hay en unas condiciones de uso? Pues bueno, establecemos unas normas de uso. Por ejemplo, muchas veces en un e-commerce hay que ser mayor de edad. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que queremos es asegurar que es el titular del medio de pago. No queremos que utilicen el medio de pago de los padres, por ejemplo, en el caso de menores, aunque a veces es difícil evitarlo, pero etcétera. Normas de uso, pues requisitos para ser usuario, requisitos de acceso, temas de funcionamiento técnico, qué ocurre si hay foros, contenido, cómo darse de baja, reservarnos el derecho para si queremos futuras modificaciones de nuestras condiciones, etcétera. Todo esto está en la parte de condiciones de uso y existen muchos más tipos de características en las condiciones. Pero aquí está el grueso realmente en el caso del e-commerce, las condiciones generales de contratación. Claro, fijaros, ¿qué es lo más importante en las condiciones generales de contratación? Las características, primero hemos de definir las características del bien o servicio que vamos, exactamente qué tipo de bienes tenemos, qué tipo de servicio prestamos. Describir el proceso de contratación, cómo funciona. En algunos casos es bastante obvio, pero en otros casos tenemos que describirlo brevemente un poco cómo va a ser el proceso de contratación. Características del precio, ¿lleva IVA, no lleva IVA? Ese precio es fluctuante, incluso se definirá al final de la pasarela de pago. Todo esto hemos de intentar definirlo. Gastos de envío, de transporte, se aplicarán al final igual de la pasarela de pago, es siempre el mismo precio. Tenemos diferentes tipos de precio, en el caso de los envíos, un envío premium, ¿no?, un envío más rápido, un envío más lento, etcétera. Formas de pago, los medios de pago que vamos a aceptar, solo tarjeta de pago, PayPal, transferencia, etcétera. Plazo de entrega, esto es muy importante, está regulado en la ley, 30 días máximo, 30 días naturales. Es lo máximo que nos podemos retrasar en el envío de ese producto. Y este es uno de los aspectos también, posiblemente el más importante muchas veces, que es el derecho de desistimiento. Es importante porque la ley está regulado, pero la ley lo que hace es invitar a que el prestador del servicio, que es esa persona que está detrás del e-commerce, lo regule y lo explicite todo bien para que no haya ningún tipo de confusión. Sobre todo porque cambia mucho dependiendo del tipo de productos o servicios que estamos vendiendo. Las normas generales, que serían un poco esto, hablamos de 14 días naturales mínimo.
que se tienen que ofrecer para el desistimiento. El desistimiento es cuando el usuario, el consumidor, una vez ya ha adquirido un producto o un servicio, desiste unilateralmente ese usuario consumidor. El usuario no necesita ningún tipo de justificación. Debemos establecer el procedimiento, es decir, describir, en el caso que quiera desistir ese usuario, cómo debe hacerlo. Pues envías un mail aquí, rellenas este formulario, etcétera. Pero la ley ya contempla que el hecho de que el usuario devuelva un producto ya se considera que está desistiendo. Es decir, si no establecemos un procedimiento, el hecho de que lo devuelva y lo volvamos a tener en nuestras oficinas o donde sea, ya se considera un desistimiento. Por eso digo que es importante entrar a definir bien este punto. ¿Qué devolvemos en el caso de un desistimiento? Hemos de devolver el importe íntegro y los gastos de envío. Es decir, todo lo que nos pagó ese usuario consumidor. En el caso de los gastos de la devolución, puede, es decir, si no lo explicitamos, puede que se ocupe el usuario consumidor. Es decir, o somos nosotros o es el usuario. No tiene una obligación el usuario de ocuparse de ello, pero eso es mejor aclararlo. Normalmente lo que se hace es, o se tiene una deferencia con ese consumidor y es el propio e-commerce el que también se ocupa de pagar la devolución, o que sea el usuario el que se ocupe de los gastos de la devolución. También es importante entrar en el tema de qué consideramos manipulación válida. Claro, en esto la ley no entra tan a fondo. Es decir, para que se considere un desistimiento y no una equivocación, ¿no? En el sentido, el que el usuario no está a gusto con este producto, una vez ya lo ha probado, ya lo ha consumido, como son unos márgenes un poco difuminados, es importante que entrar a definir según el tipo de producto o servicio, decir, bueno, sí, en unos casos es bastante obvio. Si yo estoy vendiendo, por ejemplo, libros o DVDs y le quita el precinto, es obvio que ya ha traspasado ese derecho de desistimiento. Aún así, es importante entrar a describir todo este tipo de qué consideramos una manipulación válida, suficiente para que él valore y pueda desistir. No se aplican en productos defectuosos. Los productos defectuosos son otra cosa. El producto defectuoso, evidentemente, es el e-commerce el que tiene que ocuparse de los gastos de devolución, tiene una garantía, etcétera. ¿De acuerdo? Y hay unas excepciones al derecho del desistimiento. No siempre cualquier producto o servicio puede desistirse por ese consumidor usuario. ¿Cuáles están excepcionados? Pues fijaros, servicios ya comenzados cuando un usuario es consciente de ello. Por ejemplo, si yo contrato de forma online una persona que venga a limpiarla en mi domicilio, en el momento en que esa persona se presenta en mi domicilio, ese servicio ya ha empezado su ejecución, ahí ya no puedo desistir. Igual que si yo solicito pues, una reparación informática, una instalación, etcétera. Ese servicio ya ha comenzado, ya no puedo desistir. En el momento en que esa persona está en mi domicilio, por ejemplo. Otra excepción, pues esos bienes y servicios que dependen de las fluctuaciones del mercado financiero o subastas públicas. Este tipo de productos tampoco están sujetos al derecho de desistimiento. Bienes personalizados por el usuario. Si yo encargo de forma online una camiseta estampada o un producto con un grafiado láser detrás, etcétera, ese tipo de cosas, está personalizado. Ahí ya se pierde el derecho del desistimiento. ¿Qué más? Bienes con pronto deterioro o caducidad, evidentemente, ¿no? Porque los que no son perecederos. Bienes, en el caso de los desprecintados, ¿no? Tanto aquellos que entrañen riesgo para la salud o higiene como aquellos que, obviamente, como el caso de prensa, revistas, DVDs, una vez se han desprecintado, obviamente no aplica ya el derecho de desistimiento porque ya ha habido un consumo. Y en el último apartado estaría el tema del contenido digital. En el caso de si yo compro una película o una canción o cualquier cosa de forma digital, eso no está bajo el derecho de desistimiento. No estaría sujeto al consumo, propiamente a la ley de consumo, que es donde se regula el derecho de desistimiento, se agota. En el caso de segunda mano, es decir, ya no aplica esto, ya depende, es un acuerdo entre particulares, ya lo que acuerden entre ellos. Si te fijas a veces en eBay,
pero es segunda mano, se agotan estos derechos. Si te fijas en eBay, muchas veces te da la opción. El vendedor acepta devoluciones o no acepta devoluciones. Es un poco por ahí. Esto sería ya cuando propiamente algo de consumo, algo nuevo, nos entendamos. Vale, algo muy importante también que se regula, también con todo lo que os comentaba, que viene muy ligado con todo lo que os comentaba de la política de privacidad y las condiciones de uso, etcétera. El caso de los newsletters es una herramienta, pues fijaros, está lo que se denomina el opt-out y el opt-in. El opt-out es cuando ya está ese consentimiento seleccionado por defecto. Es decir, ya tenemos ese consentimiento. ¿Cuándo lo tenemos ya? Pues cuando, fijaros, cuando existe una relación contractual previa, es decir, ese usuario ya ha consumido en nuestro e-commerce, ya contamos con ese consentimiento para enviarle newsletter o otro tipo de envíos comerciales electrónicos, o bien cuando, perdón, en esos casos y sobre todo que sean relacionados. Esto es muy importante porque lo que no podemos hacer es un usuario de una tienda de un e-commerce que ya ha sido cliente nuestro de forma previa y enviarle promociones sobre otro tipo de productos sobre los que el cliente no ha consumido. Claro, por ejemplo, en algunos casos cuesta delimitar, pero temas como Amazon o tiendas que tienen un perfil, ¿no? o una especie de Corte Inglés online, por decirlo de alguna manera, un centro comercial enorme, claro, hemos de mirar de delimitarlo. Si el cliente ha venido consumiendo pues, literatura, no, de alguna manera no conviene hacerle promociones sobre electrónica de consumo si no tiene una relación muy cercana. Todo esto es para delimitar ese spam. ¿Cuándo necesitamos este opt-in, ese consentimiento expreso del usuario? Pues en el resto de casos. Es decir, ¿qué se suele hacer? Se tiene que solicitar el consentimiento. ¿Qué se suele hacer en la política de privacidad cuando una persona se registra usuario en un e-commerce? Todavía no ha consumido, pero ya en la política de privacidad ya le estamos explicando que vamos a hacer servir sus datos para enviarle además la newsletter. Ahí ya le estamos informando, le estamos solicitando ya el consentimiento. Todo lo que sea al margen de todo esto ya no aplicaría. No tendríamos el consentimiento. Bien, vamos ahora a la protección de intangibles. Una vez ya hemos informado, hemos regulado nuestro e-commerce, ¿qué intangibles tenemos en nuestro negocio, en nuestro e-commerce? Pues tenemos, antes de eso, tenemos 3 herramientas. El derecho nos da 3 herramientas para proteger nuestros intangibles. Está la propiedad intelectual, está la propiedad industrial y está lo que se denomina el know-how, que es una serie de normativa. ¿Qué tenemos? Bueno, antes que nada, ¿cómo diferenciamos esa propiedad intelectual de esa propiedad industrial? El caso de la propiedad intelectual es todo literatura, científico, artístico, es toda esa serie de textos, audiovisual, imágenes que tenemos en nuestro e-commerce. Y en el caso de la propiedad industrial, sean inventos, marcas, indicaciones geográficas o diseños industriales. ¿Por qué hago esta diferenciación? Que a diferencia del derecho anglosajón, del common law, no se hace. Porque es muy importante porque la diferencia principal está en que en el caso de la propiedad intelectual no es necesario registrar para tener los derechos, digamos. Es decir, nosotros cuando escribimos en un texto unas líneas o realizamos una fotografía, en el momento que la realizamos ya tenemos los derechos. ¿Por qué se registra por eso? Pues para tener una prueba de autoría. Sería el caso, por ejemplo, del código de software, del código que hay detrás de nuestra página web. ¿Lo podemos registrar? Sí, pero no es necesario. Lo hacemos para obtener una prueba de autoría. A diferencia de la propiedad industrial, sobre todo en el caso de las marcas, que es obligatorio registrar para tener unos derechos sobre ese activo. Esa es la diferencia principal. Pues bien, ¿qué tenemos de propiedad intelectual? Bueno, en el caso de un e-commerce, aparte de los textos, de fotografías, de cualquier tipo de vídeo que tengamos subido en la web, seguramente uno de los activos principales es ese código que hay detrás del e-commerce. ¿Qué se protege exactamente cuando hablamos de software / aplicación de nuestro e-commerce? Pues se protege el código. El código se considera como si fuera una obra literaria. Se protege también toda la documentación que venga adjunta a ese código, manuales de uso, bases de datos que tengamos, el diseño en sí de esta página web y su contenido. Como os comento, fotografías, textos, etcétera. Vale, esto es importante. ¿Quién corresponde el titular? ¿Quién es el titular de esos activos? Pues
una diferenciación principal sería si lo hacemos como autónomos fuera de una empresa o dentro de un marco empresarial. Es decir, cuando estamos como autónomos, cualquier creación, somos nosotros los creadores, somos nosotros los titulares de los derechos. En el marco empresarial, cuando tenemos una relación laboral, en lo que sería en el contrato de trabajo, si lo que hacemos es encargarlo a un tercero, es decir, ahora imaginamos que tenemos, como comentaba Pablo, hemos creado esa startup, empezamos a crear los contenidos, los textos, todo. Si vamos a externalizar algo, el código o algo de la página web, de nuestro e-commerce, en el contrato de prestación de servicios tiene que quedar de forma expresa que nos cede los derechos de explotación de sus creaciones, que se las cede, en este caso, la sociedad. Si no se expresa nada, serán de ese tercero. Por eso es importante que medie un contrato de prestación de servicios. Todo lo demás, si lo hacemos, tanto si tenemos un contrato laboral dentro de la sociedad, irá para la sociedad los derechos. Si somos autónomos, también tendremos que cedérselos a la sociedad. Estos son todo formalidades, pero es importante recogerlas bien para, de alguna manera, también tener esos activos y a la hora de valorarlos y de que vender luego, lo que sea. Sí, dime. Sí, cuando hablo de código fuente. Sí. Exacto, hablo todo el rato de los derechos de explotación de ese código, sí. Claro, como os decía, en el caso de la propiedad intelectual no hace falta registrar. ¿Por qué registramos? Para obtener una prueba de autoría. ¿Qué mecanismos tenemos para obtener esa prueba de autoría? Tenemos 3 principalmente. El registro de la propiedad intelectual público, el del Estado. Luego tenemos una serie de registros de propiedad intelectual privados, que la mayoría actúan de forma online, o tenemos lo que se llama escrow. La diferencia entre los dos primeros, el registro de la propiedad intelectual, el público y el online, el privado, es que el público, la prueba, no nos la van a cuestionar en caso de un procedimiento judicial como prueba. El contenido siempre es refutable, pero como prueba, como viene soportado por el Estado, no va a ser cuestionado. En el caso de una prueba privada, en el caso del registro de propiedad intelectual online, vamos a necesitar además seguramente una pericial para demostrar que ese sistema es válido. Muchos de estos servicios funcionan simplemente creando un usuario y subiendo ahí nuestras creaciones. Y luego está la figura del escrow, que puede ser que lo ofrecen algunos notarios o lo ofrecen también algunos servicios de forma privada online. Esto se utiliza sobre todo mucho cuando se externaliza la programación de un software. Entonces lo que se hace es, se utiliza un tercero que actúa de depósito y entonces por ejemplo, se establecen 3 fases en la creación de esa página web. Y se dice al programador, nosotros somos la sociedad, y al programador le decimos, cuando deposites la primera parte del código, te pago la primera cantidad. Cuando depositas la segunda cantidad y sucesivamente. De esta manera también nos permite tener un control sobre el código en caso de que ese tercero, ese programador desaparezca. Es decir, tenemos ese notario o ese servicio de escrow en medio que nos sirve para apoyarnos. Y a la vez constituye una prueba de autoría, porque tenemos un tercero, sobre todo en el caso del notario, porque levantará un acto público cada vez que haga el registro. Bien, la propiedad industrial, la que necesariamente tenemos que registrar para ser los titulares de los derechos y para que nazcan esos derechos. ¿Qué podemos proteger? ¿Cómo lo podemos proteger? A mí me gusta mucho poner este ejemplo. Pensad en la marca, darle una dimensión más en el sentido de que, como todas las empresas hoy en día ya tienen una gran incidencia tecnológica, ya no solo se queda en un nombre, en una denominación, sino que además tenemos un dominio, ¿verdad? Tenemos unos nombres de usuario, ¿verdad? Tenemos una serie de las redes sociales. De alguna manera, a mí me gusta proyectarlo como una estrategia en la que veis aquí el ejemplo, ¿no? En el caso de Mi Startup, que sería una marca, pero que la que tiene que ver también con un dominio, mistartup.com, o el nombre de usuario. En el caso de la marca, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para ser los titulares de esos derechos sobre la marca? Pues la podemos registrar, primero, dependiendo del tipo de marca que queramos registrar. Están las denominativas, solo el nombre. Está lo que se denominan gráficas, solo el logo. Mixtas, que combinarían las dos. O en el caso luego tridimensionales, sonoras, etcétera. Una mixta no tiene más valor que una gráfica o que una denominativa. Simplemente es la dimensión de los diferentes logos. Nos interesa denominativa. Si solo queremos potenciar el logo, lo haremos gráfica. La mayoría de veces se hace mixta.
Pero no, insisto, no tienes más protección por ello. Simplemente es que tienes que acotar exactamente la dimensión de tu marca. Por territorio puede ser nacional, comunitaria, o cuando se habla de marca internacional no es una marca para todo el mundo. Es una marca que existe un mecanismo internacional de registro de marcas, pero ya sería fuera, de nuestro caso, de la Comunidad Europea. Entonces evidentemente tiene que ir ligado con una proyección de negocio. Vamos a entrar en el mercado estadounidense, pues ya vamos y registramos en Estados Unidos o en Sudamérica, y dependiendo del país. Entonces hay un sistema de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual que armoniza una serie de tasas y un procedimiento, etcétera. Pero normalmente se empieza por una marca nacional o comunitaria. La solicitud de registro de la marca, para que os hagáis una idea, va entre los 4 y 6 meses desde que se inicia la solicitud. Y hasta que no obtenemos el título no tenemos propiamente esos derechos sobre la marca. Por el camino pueden haber opositores, etcétera, una serie de cosas. En sí el procedimiento son 2 meses primero que hace la oficina de una inspección formal, una revisión formal, luego 2 meses más que se abre un periodo para si hay algún tercero que se quiera oponer, y luego 2 meses más hasta que se aprueba esa solicitud de registro. Es por 10 años, renovable nuestra marca, y los titulares podemos ser nosotros como personas físicas o jurídicas, la sociedad. De hecho, es una de las cosas, como comentaba Pablo, que se puede aportar. En el caso de las aportaciones no dinerarias, pues yo aporto una marca, igual que aporto un logo o aporto un dominio. Fijaros, en el tema de los dominios, como os comentaba, claro, sobre todo si ya tenemos... Claro, ocurre muchas veces que empezamos teniendo un dominio y luego vamos a por la marca, o ya hemos creado la página de Facebook, etcétera. Pero lo más interesante, sobre todo, es cuando ya tenemos una marca y nos damos cuenta que el dominio está ocupado, ¿verdad? Ese .com o ese .es. Pues bien, existen unos procedimientos de arbitraje para intentar recuperar ese dominio. ¿De qué organismo es el que se ocupa? Pues depende, sobre todo, si se trata de lo que se denomina un dominio de primer nivel o de nivel nacional. Los niveles nacionales pues serían los .es, los .eu, caso europeo. El primer nivel sería el .com, .net. Si se trata de uno de primer nivel, se ocupa la ICANN, este organismo internacional, y el arbitraje se hace en la OMPIN, esa Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En el caso nacional, en el caso del .es, por ejemplo, tenemos un organismo aquí en España que es el Red.es, y a través de estas asociaciones, por ejemplo, Asociación Digital o Autocontrol, que es de publicidad, o la Cámara de Comercio, ofrecen ese arbitraje. Claro, ese arbitraje no necesariamente, aunque tengamos una marca y un negocio, siempre podemos tener un oponente delante que tenga más fundamento que nosotros. El arbitraje dependerá de ese árbitro, al fin y al cabo, pero obviamente si tenemos una marca ayudará mucho a recuperar ese dominio, pero no lo tenemos garantizado. Como os comentaba, de la estrategia, que es interesante también, el tema de los nombres de los usuarios en las redes sociales, ese Twitter, @mi_startup, o es en la URL de Facebook, ¿verdad? facebook.com/mi-empresa, mi-startup. Las redes sociales tienen unos mecanismos para recuperar o para intentar recuperar esos nombres de usuarios. Una de las cosas que nos van a solicitar en ese formulario va a ser que aportemos el título de la marca y que aportemos una serie de pruebas de que somos un negocio, etcétera. Pero claro, tienen ellos unas condiciones ya reguladas. Por ejemplo, en el caso de Facebook, si hay un usuario que es igual, que se llama igual que tu marca, que a veces ocurre, pues un usuario de otro país, posiblemente no te dé, porque además comparten las páginas de Facebook, como los perfiles personales comparten en la misma URL. Y Facebook ya de entrada te avisa que a no ser que haya una inactividad muy fuerte o de mucho tiempo y tal, no tiene por qué dártela. Y tú puedes ser una empresa consolidada, pero no te van a dar pero bueno, puedes intentarlo y puedes rellenar el formulario, etcétera. Y por último está ese know-how, que ese know-how es un poco más indeterminado, pero engloba toda una serie de herramientas que nos ofrece el derecho para todo aquello ya que no está propiamente protegido por la propiedad intelectual o por la propiedad industrial, pero sería ese know-how, es ese saber hacer, ese saber cómo funciona nuestro negocio, ¿verdad? Entonces, nosotros ya pensemos ahora como una sociedad, tenemos trabajadores y tenemos colaboradores. Nos interesa proteger de alguna manera, ¿no? En el caso de que se vayan a la competencia, etcétera. Esta serie de mecanismos pueden estar tanto en el pacto de socios que comentaba Pablo, como puede ser, por ejemplo, en un contrato de trabajadores. Existe una cláusula de confidencialidad muchas veces.
en un contrato con terceros, como puede ser un contrato de prestación de servicios, está dentro de un NDA, un Non-Disclosure Agreement, que es también ese pacto de confidencialidad, o incluso cuando viene a visitarnos a alguien y vamos a contarle algo del negocio, le hacemos firmar ese documento, o en el propio pacto de socios. Pero, de alguna manera, tenemos ya un primer compromiso para esa confidencialidad. Y luego está todo lo que se denomina el derecho de la competencia, que es una serie de herramientas que tenemos, nos ofrece el derecho en caso de que detectemos a otros competidores pues que están, por ejemplo, haciendo un abuso de posición dominante, que están explotando nuestra reputación, están haciendo publicidad desleal contra nosotros, etcétera. Hasta aquí sería ya toda la protección que podemos utilizar. Y nada, no sé si tenéis alguna pregunta. Sí. De ese nombre oficial. Vale. Entonces, con los estatutos legalizados, en que se indica una denominación, ¿tiene algún nivel de preservación de marca? ¿Denominación te refieres a la denominación de la sociedad Sí. o del dominio de Internet? El dominio del nombre de la sociedad Sí. en el registro de entidades jurídicas. Son cosas diferentes, porque tú tengas una denominación en el registro mercantil, nada tiene que ver con una marca o con un dominio de Internet. O sea, no tienes ningún tipo de prevalencia. Supongo que esa es tu pregunta, ¿no? A la hora de registrar la marca, ¿no? Sí, no. De hecho, muchas veces la marca y el nombre de la sociedad no se parecen en nada, ¿no? Hola. En el caso del know-how que comentabas, si yo hablo con un proveedor, le explico mi know-how, mis procesos y de repente veo que los está utilizando y tal, con un NDA es papel mojado, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? Bueno, claro, es lo que comentaba. A ver, es un área del derecho que no está tan determinada, es algo más difuminado todo, pero bueno, son instrumentos que también son importantes, valernos de ellos en algún momento. En el caso del proveedor puede ser interesante que trabajes tanto con un NDA o con el mismo contrato de prestación de servicios que se incluya esa cláusula de confidencialidad. Eso luego te sirve para, en el caso de que desees iniciar una serie de acciones, tienes un soporte de alguna manera. Pero evidentemente no es perfecto. Claro, también, a ver, hay muchos tipos de NDA o de cláusulas. Tú puedes llegar a entrar a una cláusula definiendo exactamente qué consideras confidencial, qué tipo de usos se considerarán violación, ¿verdad?, de esa confidencialidad. Vale. Claro, es una herramienta, ¿no? Cuanto mejor la utilices, mejor. Pero claro, no es algo perfecto, no es como tener una marca, ¿no?, que te soporta un título detrás de una marca. Pero bueno, se utilizan bastante, sí. Perdón, un par de cosas aquí en lo que es el compliance en cuanto a esto. Tenemos nuestro negocio estructurado, tenemos nuestra página web, está allí, y entre un comprador de USA y quiere un producto que ve en mi página web. Se supone que yo le puedo dar ese producto en 30 días. Se supone que como la página web o yo le proveo el producto desde España, es de origen español. ¿Y te diriges al mercado estadounidense? A ver, si está en el Internet, No. el comprador Claro. puede venir de donde sea, ¿no? Claro, pero es decir, el consumo, lo que se considera es cuando te diriges a un mercado en concreto. ¿Qué nos puede, de alguna manera, notar, ¿no?, que te estás dirigiendo a un mercado? La lengua, la moneda, el dominio. Es decir, te entiendo perfectamente la pregunta, porque esta es una duda muchas veces que ocurre. Es decir, cualquier e-commerce online puede recibir peticiones de cualquier punto del planeta. Pero claro, para que consideremos las normas de consumo, de alguna manera, y en este caso está hablando del consumo en España y en la Comunidad Europea, que es muy parecido, tienes que estar dirigiéndote a España, a la Comunidad Europea, etcétera. Si no, Vale. no tienes por qué servir a ese consumidor, o lo puedes servir de alguna manera sin cumplir con esto. Vale, Está sujeto a esto. Entonces esto no se aplicaría. Eso me lleva ya al segundo punto. Yo suministro el producto, Ajá. aunque no me dirijo a USA, pero es un comprador y quiero hacer la venta, ¿vale? Claro. Entonces,
¿quién es el exportador desde España y quién es el importador y en qué condiciones en USA? ¿Quién paga el arancel en USA, si hay? ¿Y quién paga el impuesto sobre la venta allí? ¿Esto cómo se transmite en la página web para que el consumidor lo sepa? Claro, exactamente. Es decir, si tú ya lo estás describiendo en tu página web, en el e-commerce, ya te estás dirigiendo a ese mercado. Entonces ya tienes que cumplir con la normativa de ese país al que te diriges y tienes que informarte y regularlo. No sé si me explico. Es decir, si no te estás dirigiendo a ese país en concreto, tú simplemente puedes servir o puedes hacerlo como si lo hicieras a otro consumidor aquí y luego ya una vez allí, pues bueno, será seguramente pues el consumidor el que tenga que ocuparse. Bueno, es que no se consideraría un consumidor propiamente. Bueno, es un comprador. Es un comprador, pero claro, No es ya consumidor. claro, no te estás dirigiendo a ese mercado. Vale. Y otro tema. Imagínese que alguien baja una aplicación, un software de mi página web para utilizar una máquina o en fin, lo que sea. Ese tiene un valor. Y lo mismo, ¿cómo se trata a efectos de la importación en la jurisdicción donde va? Puede ser alguien, por ejemplo, en Alemania, que es dentro de Europa, pero es algo diferente que España. O puede ser USA, pues por complicarnos la vida. Claro. Te refieres a si en este caso es un producto digital, ¿no? Un producto Sí, claro, intangible claro. que no viaja, ¿no? No es un producto físico que Claro. cruza una frontera, pero sí es una adquisición Exacto. de la otra persona. Entonces, tiene una importación si está fuera de la Unión. O Sería tiene lo una mismo, adquisición tú servirías, en Europa. se lo servirías como si fuera un consumidor al mercado al que tú te diriges. Igual. Ya, Claro, bueno, tú no puedes llegar a cumplir con todos los tipos de normativas de consumo, todos los aspectos fiscales, dependiendo del tipo de consumidor. No puedes, porque claro, bueno, sí puedes si eres un Amazon y lo tienes estructurado y por eso tienen diferentes dominios, ¿no? Diferentes Ya. sociedades, Vale. etcétera. Pero en principio, si no, no, es porque es que es impracticable de alguna manera, ¿no? Es decir, Vale. tú los sirves, puedes a lo mejor detectar una IP que viene, ¿no? Te están comprando desde la otra punta del planeta, pero tú estás sirviendo como a un usuario al mercado que tú te diriges, que por ejemplo, pongamos que es el mercado europeo o al mercado español, pues tú lo sirves con el IVA español, etcétera. Entonces, limitas eso, lo dices en un principio y se aplica Exactamente. esto, y si no, no. Exactamente, Ok, gracias. exactamente nada. Espera, que te dejan el micro. Gracias. Como pasa con Airbnb, que ellos han tenido muchos problemas precisamente por eso. Y entonces los que recibimos, pues usuarios de Airbnb, ahora tenemos que pagar como si fuéramos un hotel, cuando realmente es muy poco. En eso, por ejemplo, me parece que... Eso es, bueno, en el despacho hemos tenido varios casos de esto. Claro, Hacienda está muy encima ahora de todo el tema de... Es que es terrible porque además uno no es un hotel. Bueno, Hacienda al fin y al cabo lo que ve son unos ingresos, ¿no? Que tiene el particular y que los tiene que declarar en su renta. Sí. Pero sí, Ok, gracias. nada. Es una pregunta, bueno, a ver, ¿cómo la planteo? No tengo ni página web ni nada, pero tengo el caso de una amiga mía. Ella tiene bueno, se ha dado de alta en Etsy. ¿Te suena Etsy? Etsy, sí. Sí, Etsy. Bueno, ella vende gafas. Entonces, mi pregunta es acerca de los plazos de entrega. Esto le pasó en diciembre, me contó. Ella vende gafas y dice que tiene muchas clientas de Estados Unidos. Entonces, claro, le compran la gafa, ella lo hace todo a través de correos. Exacto. Se queda se queda en la aduana. No se queda en la aduana, dice que no ha tenido problemas. Pero digamos, en el caso de que por ley, la ley dice máximo 30 días. Es un poco lo que comentaba con él. Claro, porque me contó que ella, se ve que la clienta le dijo, oye, mi pedido no viene, porque se ve que hubo un overbooking en el mes de diciembre y se atrasaron un montón de pedidos en correos de Estados Unidos, correo normal, correo corriente, te estoy diciendo. Entonces... Claro, en el caso de Etsy es que no sé si tiene, no sé si hay un Etsy.com, un Etsy.es, no sé si lo tienen un poco tasado de alguna manera el mercado. o sea,
No conozco a fondo, digamos, cómo es el funcionamiento. Como si fuese una plataforma como Airbnb. Sí, es un marketplace, claro, es como un marketplace, eBay, ¿no? Pero claro, en el caso de eBay, por ejemplo, hay un ebay.com, hay un ebay.es, ¿verdad? Claro que tú puedes comprar un ebay.com, pero bueno, incluso desde el ebay.es ya te avisa de dónde viene el producto, ¿no? Claro que le puedes comprar libremente a un producto desde Hong Kong, ¿no? Y muchas veces son precios muy atractivos, pero ¿qué ocurre? Que en la aduana se va a quedar allí para que tú vayas y pagas los aranceles. Tú no le puedes pedir ninguna responsabilidad a ese vendedor. Porque ese vendedor seguramente, y además ya lo pone, ¿no? Realiza envíos al mismo Hong Kong o a la zona de no sé qué, ¿no? O aquí te deja enviar a España, Europa, tal. ¿Puedes enviar a todo el mundo? Sí, pero bueno, ya el comprador tiene que saber, ¿no? Que ya, pasa que en este caso en eBay hay mucho de segunda mano, ¿no? Pero bueno, el principio es un poco ese, hay que entrar luego en detalles, pero el principio es que tú no puedes cumplir con aquello a donde no te diriges, ese es un poco el principio general. Pero aquí en aduanas, por ejemplo, en España, si Sí. yo compro productos de, por ejemplo, De lo que fuera, no y en hay... principio piensa que lo paran todo. Lo paran todo. Sí, 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 a mí me han llegado a parar cosas de euros en eBay hace años, me acuerdo. No lo desconozco, la verdad, cómo funciona exactamente, pero sí, no, creo que no hay No se escapa un nada. agujero Ya. exacto de determinada. Sí, sí, sí. Sí. Claro. No, incluso el otro día nos encontramos las Islas Canarias, ¿verdad? Que tienen otro IVA y bueno, es una formalidad, ¿no? Hay que un documento y una tasa desde España a Islas Canarias. Exacto, exacto. Si esto no lo conoces, claro, el consumidor allí puede ver paralizado su producto. Claro, y por eso muchas veces se especifican las condiciones, realizamos envíos a Península o Península Baleares solo o también las Islas Canarias, etcétera. Bueno, es importante, es aquello a donde nos dirigimos lo hemos de regular bien. Lo demás no podemos ocuparnos de todo. Ese es el... No. Ajá. Sí. Sí. ¿Qué te refieres? ¿Dentro a nivel nacional? No, claro. No. Y ni siquiera a nivel... Bueno, Islas Canarias lo que ocurre es que tienen tienen este IVA diferente de alguna manera, pero no... Pero bueno, es conocer, lo que tienes es que conocer dónde vas a servir los productos y donde tú te dirijas a hacerlo bien de alguna manera. Ese sería el principio. No sé si lo has comentado. Todas las normas generales de uso, política de privacidad, Sí. etcétera, etcétera, ¿tienes que registrarlas en un notario o algo? No. No, Lo que estás obligado es a informar. ¿Informar a? A informar, claro, como tú piensas que es un escaparate online lo que tienes, ¿no? En esa página web. Entonces, si no está, claro, está 24 horas abierto aquello, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes ir cambiándolo, es decir, tiene que responder a la situación del momento y en el caso de las condiciones muchas veces lo que se incluye es una cláusula de te reservas el derecho a modificarlas en cualquier momento y normalmente se pone un plazo de entrará en efecto en 30 días, ¿no? Lo comunicaré en un mail o cualquier cosa, ¿no? Al usuario y en 30 días entrará en efecto, pero nada más. Nada más, ¿no? Nada más, no. Vale, vale. Pero el hecho de estar ahí ya es la garantía, ¿no? De estar... Lo digo más que nada por si cambiara
tema previo a lo que tenía y Sí. quisiera... Bueno, claro, las que aplicarán serán las que estaban vigentes en el momento. Claro, Pero si... ¿cómo demuestro que...? Bueno, en el momento de la transacción, ¿no? De alguna manera queda recogido electrónicamente, ¿no? Es un 26 de abril quedó recogido y cambiaste las condiciones y entraban en vigor 30 días después, que resulta que es, no sé, en mayo. Ujú. Pues ya no entrarían, ¿no? Vale. Electrónicamente se puede determinar, bastante Vale, sencillo, sí. Sería... Ok, gracias. Ya está. De tiempo ya, ¿no? Muchísimas gracias a ellos y a vosotros por venir. Y hasta la próxima.